Hola, ¿qué tal, Caneques Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, estamos un lunes más con un nuevo tutorial en nuestro canal de YouTube, donde hoy lo que vamos a ver es la Smart Touch del fabricante BESS. Y este tutorial nos lo ha realizado un alumno en prácticas que tenemos en estos momentos con nosotros, que se llama Felipe Benítez. Felipe, bienvenido a iCanex School. Estamos muy contentos con tu labor en las prácticas de empresa. Y bueno, vamos a ver el tutorial que nos has hecho de esta pantallita. Bueno, a vos de pronto, antes de comenzar, cuéntanos así por lo alto, ¿qué te ha parecido la pantalla? La pantalla al principio, a la hora de trabajar con ella, puede ser un poco engorroso porque de primera estamos acostumbrados los que venimos a iKNX o básicamente trabajar de primera con el lenguaje KNX, que está todo en LTS, bien detallado, bien parametrizado, y como se verá más adelante en la propia pantalla tenemos que irnos a un software adicional y empezar a enlazar unas cosas con otras. De primera desconcierta un poco, pero luego no tiene, como solemos decir por aquí, ni trampa ni cartón. Bueno, pues vamos a ver el trabajo que nos ha hecho Felipe con esta pantalla. Vamos a comenzar primero, antes de ver cómo se trabaja en LTS, vamos a ver primero el PowerPoint, donde vamos a ver las características o las características principales de esta pantalla. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues comenzamos con este tutorial. Bueno, pues vamos a ver el PowerPoint con las características principales de la pantalla Smart Touch de BESS. Así que, bueno, Felipe, cuéntanos cuáles son las características fundamentales de este terminal. Bien, las características principales son las que se muestran aquí, en esta diapositiva. Pantalla táctil de 4,3 pulgadas. Si no recuerdo mal, las que nos llegan por aquí... Sí, prácticamente las pantallas que hemos tenido por aquí suelen tener prácticamente el mismo tamaño. Sí, tenemos resolución de 480 por 800 píxeles, 4K colores, interfaz de apariencia personalizable. Eso es lo que quiere decir, podemos ir metiéndole nosotros nuestros propios iconos y demás. Soporta hasta 6 temas distintos, temas de personalización y demás. Admite hasta 32 controles distribuidos en 4 páginas. Eso significa 8 controles. Instalación en vertical. Solamente esta en concreto solo permite la instalación en vertical. Interfaz propia para el clima. Tiene un apartado con la temperatura de consigna y los mecanismos propios de regulación de clima. Montaje sobre caja de mecanismo universal atornillado a pared. Nosotros lo tenemos en la maleta. Y luego los consumos son 450 mAh si estamos a 24 voltios desde auxiliar. En este caso en concreto, de lo que sería el bus, sería 1 mA, pero claro. Suponiendo que colocamos una fuente auxiliar del propio fabricante. Exactamente, vale. Porque esa sí los permite. Vale, ¿no? Es decir, que el propio fabricante dispone de una fuente auxiliar, la cual, conectando esa fuente, haría que del bus solamente cogiéramos 1 mA en tal caso. En ese caso en concreto, sí. Y entre 8 y 30 voltios de fuente auxiliar de alimentación. Es decir, podemos colocar una fuente convencional de 24 voltios. Correcto. Muy bien. El esquema de montaje es el siguiente. El esquema de montaje es donde vemos las dimensiones que tiene la pantalla y donde vemos la conexión auxiliar, que han utilizado la clema amarilla-blanca, y la conexión bus con la clema roja-negra. Muy bien. Sí, es muy fácil. Simplemente conectar alimentación auxiliar y conectar bus. Lo que veo que esta pantalla, veo que no tiene entradas auxiliares o no, ¿no? Estas son las únicas entradas de las que dispone. Perfecto. No sé si otras versiones de la pantalla tendrán. Vale, muy bien. Es importante también el tema de estas flechitas que aparecen porque nos van a indicar el sentido en el que va la pantalla. Vale. Claro, para que no la ponga al revés. Al revés, muy bien. Básicamente. Vale, en descripción general, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una botonera táctil porque lo que tenemos dentro de la pantalla son diferentes iconos que están asociados a las funciones que queramos hacer. On-off, dimmer, etcétera, etcétera. Para el control y monitorización de las diferentes instalaciones que tengamos de KNX mediante la interfaz personalizada. Y como hemos dicho antes,
Se pueden programar hasta 4 páginas, 8 iconos. Páginas. Sí. Y esto también es importante, se pueden definir hasta 2 niveles de usuario. Eso es que va protegido por contraseña. Es decir, que tienes 2 contraseñas para 2 tipos de niveles de usuario donde te permitirá entrar a una página o entrar dentro de esa página a un botón determinado. O tener un usuario con contraseña y el otro no. Vale, perfecto. El área de trabajo. En este caso, habría que distinguir entre 2. Esta propia es la que no aparece en la pantalla en sí, física, pero luego, como se verá más adelante, para programar eso tendremos que utilizar tanto el ETS como el SIDE. El SIDE es el programa que lleva la pantalla para poder programar la pantalla. Exactamente, digamos como un plugin, por así decirlo. Vale. El desplazamiento horizontal lo que nos permite es pasar entre las diferentes páginas y botones de múltiples funciones, como se ha comentado, luz, RGB, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Esto se verá mejor en el proyecto tipo que tenemos. La puesta en marcha. Vale, esto es el SIDE, ¿no? Esto es el programa que utiliza esta pantalla para que tú puedas configurar o puedas programarla, por así decirlo. Exactamente. Vale. Lo que es la pantalla propia en sí se programa desde aquí. De hecho, esto que se ve aquí, este plano, que es como lo llama el programa, sería, digamos... Cómo va a quedar lo que tú estás haciendo. Exactamente. Es decir, una visualización de cómo queda lo que tú estás haciendo. Con los iconos que tú quieres que aparezcan. Vale. Se crean las direcciones de grupo con el ETS y se enlazan con el SIDE. Es decir, exportamos las direcciones de ETS con el OPS de ETS, las exportamos y después las importamos en el SIDE. Y aparecen todas las direcciones de grupo aquí en el programa. Exactamente. Vale. Mediante Wi-Fi y desde el SIDE se exporta. Vale. Es decir, aquí, como se verá en este botón que estoy señalando, te permite la opción de volcarlo. Vale. Y se hace mediante... Este esquema de flechas lo que nos muestra es cómo tenemos que ir enlazando los diferentes dispositivos. De los dispositivos CAN-X al ETS van mediante bus, como siempre. Las direcciones que se crean aquí se copian o se exportan. Se exportan en el SIDE y luego ya nosotros en el SIDE realizamos nuestro proyecto y a través de la Wi-Fi la exportamos a la pantalla. La pregunta, ¿nosotros podemos de forma remota exportar un proyecto o hacer un cambio en el proyecto y volcar a la pantalla? No se puede, tienes que estar dentro de la misma red Wi-Fi. Exactamente. Vale, de acuerdo. Vale, y luego ya la pantalla, como tiene su clema bus, pues a través del bus envía las órdenes y recibe los estados a través del bus a los distintos dispositivos. Exacto. Muy bien. La configuración de Wi-Fi de pantalla, esto es la pantalla física. Ajá. Tenemos que irnos a las opciones y dentro de las opciones, la opción de Wi-Fi. Ajá. Y nos aparecen los siguientes elementos. En la SID y la contraseña, pues como propiamente para conectarnos, como si estuviera con el teléfono móvil en la casa de quien sea. Y la IP que aparece aquí es la propia de la pantalla. Y esta es la que tendremos que copiar en el SIDE. Vale. Dentro de la opción de volcar proyecto. Vale. Se te aparece un submenú y demás. Vale. La exportación del proyecto a la pantalla, como he dicho antes, se pulsa en este botón, luego se verá en el proyecto tipo más detenidamente, se pulsa aquí, se te despliega este submenú y donde pone la dirección IP es la que hemos cogido antes de la pantalla. Vale. Ok, es decir, tienes que emparejar la dirección IP de la pantalla para que la pueda reconocer el SIDE y poder volcar a esa pantalla el programa que has cargado, porque imagínate una instalación que tenga 2 pantallas en vez de una, no sabes a cuál de las 2 cargar el proyecto. Exactamente. Vale. Entonces, como cada una tiene su propia dirección IP, vale, pues dices esta y otro proyecto diferente a otra pantalla diferente. Muy bien. Venga. La interfaz de SIDE, luego se verá más detenidamente, se compone de 3 partes. La parte de la izquierda es el grupo de botones o grupo de iconos. Están en diferentes categorías, estándar, electrodomésticos, etcétera. Antes de cargar los botones tenemos que darle a nuevo plano, que sería aquí. Nos aparecería un submenú con el fondo de pantalla que nosotros queramos que aparezca en la pantalla después. En mi caso, pues ese, por ejemplo. Y una vez que ya tenemos este plano, ya los iconos que seleccionemos pasarán aquí. Vale. Una vez que tenemos el botón, lo pinchamos y ya se nos abrirá la pestaña de configuración. Vale, ya en ese botón podemos configurar qué función tiene ese botón, si es un conmutar, si es un pulsador o lo que sea, si es la dirección de grupo, estado y todo eso. Exactamente. Por un lado se define la función y por el otro, esto es lo bueno del SIDE, cuando tú le asignas la función que tiene, él mismo ya te reconoce cuántas direcciones y qué direcciones de grupo necesitas. Te van a hacer falta. Por ejemplo. Y así no se te va a olvidar ninguna sin añadir. Exactamente. Por ejemplo, como aparece aquí, yo he puesto que sea un botón, le puedes poner el nombre que quieras, que es esto de aquí.
Y la función, cuando tú le dices, por ejemplo, que es conmutar, pues te aparece accionamiento y notificación. Notificación como si fuera estado. Es el estado, exactamente. ¿Qué es un dimmer? Pues te aparecerán más. Te aparecerá la regulación. Eso está muy bien porque así evitamos dejarnos ninguna atrás. Exactamente. No, esto previamente lo has tenido que crear desde el ETS. Una vez que eso, pues se asocia. Vale, pues vamos a pasar ahora a ver el ETS para ver cómo se ha realizado un ejemplo de la Smart Touch de fabricante BES. Sí, en ese ejemplo que se verá las dos interfaces, tanto por un lado la del ETS como la del SIDE, y se realizará un proyecto tipo. Están ahí configurados también el RGB y el IR, que son otros dispositivos que se han tratado anteriormente para que aparezcan aquí. Muy bien, pues nada, vamos a verlo. Bueno, pues en esta parte del tutorial vamos a ver cómo se trabaja, cómo se parametriza, cómo se programa la pantalla Smart Touch del fabricante de BES, ¿vale? La anterior parte era un PowerPoint a modo de explicación, pincelada y demás. De aquí nos metemos más en el tema de programación, rescatando el PowerPoint, recalcar que por un lado tendremos que trabajar desde el ETS, ¿vale? El entorno del ETS. Y por otro tendremos que trabajar con el SIDE, ¿vale? Con el software SIDE, que es un plugin, un programa, un software propio de la pantalla. Bien, lo primero que debemos de hacer es cogernos los dispositivos oportunos, los cuales queremos controlar desde la pantalla. Básicamente esto de aquí es un proyecto tipo, ¿vale? Un proyecto que yo mismo he realizado. Aquí aparece el tema de los actuadores, ¿vale? No deja de ser una entrada binaria normal y corriente, no le vamos a prestar atención. Yo, como podéis comprobar, está desprogramado, ¿vale? No lo necesito para nada. Y sí es verdad que en las diferentes direcciones de grupo, como veréis, puede aparecer este dispositivo. Pero que no nos interesa, porque el control, como he dicho, se va a realizar desde la propia pantalla, no desde una interfaz de pulsadores como tal. Bien, aquí los dispositivos que se han cogido es el tema de los reguladores, como pone aquí. No deja de ser un dimmer básico, como de toda la vida de Dios, para entendernos rápido. Y por otro lado, también se ha incluido el RGB White, que esto lo habíamos comentado en otro tutorial, y el emisor IR, que también se ha comentado anteriormente en otro tutorial, ¿vale? Por otro lado, indicar, ¿vale? Esto como es un proyecto que he realizado yo, aquí en IKNX School tenemos una maleta solo y exclusivamente de dispositivos de BES, por tanto se puede enlazar unos con otros, etcétera. Bueno, para el tema de las direcciones de grupo, ¿vale? Esto, bueno, se puede decir, no creo que a esta altura no hace falta. Hay que crear primero una estancia de un edificio, coger las bases de datos de los dispositivos y volcarlas, como se ha realizado aquí, ¿vale? Luego nos meteríamos en el tema de los parámetros para cada dispositivo. Esto, bueno, pues como se ha comentado en otros tutoriales, la fase de exploración propia de los parámetros, no voy a entrar aquí, o sea, simplemente mostraros un proyecto tipo. Y venimos a las direcciones de grupo. Yo lo que he hecho es crearme un grupo principal, que va a ser, digamos, la pantalla de BES propia, y luego en cada grupo intermedio he puesto las diferentes funciones: el on-off, el dimmer, los LEDs y el emisor IR. Lo que nos interesa aquí, nosotros lo que hacemos en las direcciones de grupo, por ejemplo, para el on-off, en el conmutar ponemos qué tengo que pulsar yo para que conmute y qué es lo que conmuta, y después sacar el estado por otro sitio. Quiero decir, que ¿cómo lo hemos hecho nosotros de toda la vida? Pues decimos, oye, que si yo pulso este botón, el actuador binario este va a cambiar, y al cambiar, como estoy en este estado, me va a poner la luz encendida, y si le pulso otra vez me va a pasar al otro y se va a poner apagada, o como esté parametrizado, ¿vale? Aquí lo que nos da igual es el botón físico. ¿Esto por qué es debido? Porque, como he comentado antes, se va a controlar desde la propia pantalla. Aquí lo único que necesitaríamos incluir serían los objetos de comunicación, digamos, de respuesta, ¿vale? De salida.
debido a que la entrada se la vamos a realizar desde la pantalla. Para el caso del dimmer igual. En el caso del dimmer, lo que nos tendríamos que coger son los propios objetos de comunicación del dispositivo. Para el tema del on-off, el estado del on-off, el valor del brillo, ¿vale? Como he comentado antes, aparece el tema de los actuadores, el actuador binario, que no deja de ser un botón físico, este nos da igual. El tema del porcentaje, más de lo mismo. Y el estado del porcentaje igual. Esto significa que esto es el porcentaje en número, ¿vale? En un tanto por ciento el que sea. Y nosotros, para verlo con la vista, es decir, el porcentaje nos dice, mira, es que tienes un 93% de luz. Pues ¿cómo lo veo yo? Pues que pega eso unos fogonazos que te deja ciego, básicamente. O es que tengo un 2% de luz. Pues dices, mira, es que eso prácticamente está apagado porque es que no veo un carajo. Pues sería eso. Para el tema de los LEDs, como expliqué en el anterior tutorial, lo que tendríamos que hacer no deja de ser un dimmer, ¿vale? Lo que pasa, por así decirlo, como comenté, es un dimmer con varios canales, donde cada canal es un color. Entonces tendríamos que configurar individualmente las direcciones de grupo de cada color y enlazar los objetos de comunicación pertinentes. Para el rojo, para el verde, el azul y el blanco. Y por otro lado sacar, como comenté, digamos, los objetos generales, ¿vale? Que es el on-off de todo el LED, el valor del color de todo el LED, fruto de la mezcla de los otros, etcétera. Esto se ha comentado anteriormente. Y como hemos visto antes, lo único que aquí nos interesa son los propios del dispositivo. Como se puede ver aquí, aquí no están metidos los actuadores binarios. No nos hacen falta, como he explicado antes. Y para el tema del infrarrojo, bueno, pues simplemente, como comenté, no se crean subdirecciones de grupo donde ¿qué es lo que guardo? Que sería, digamos, la posición de memoria donde yo quiero que se guarde el programa que sea, donde guardo el que guardo exactamente, bla 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 bla. ¿Vale? Esto ya se comentó anteriormente. Una vez que tenemos realizado esto, con el ETS abierto abrimos el software de SIDE, ¿vale? Que sería este de aquí. Y aquí lo que tendríamos que hacer sería crear un plano. Un plano es simplemente poner esta imagen de fondo, ¿vale? Como sería aquí. Nos meteríamos en este equipo, el disco local el que sea, archivo de programas por 86. Aquí hay que buscarlo, esperarse un segundo. Aquí la parte de Ingenium, el SIDE, en demo theme, perdón, aquí no es, en demo del background, ¿vale? El fondo, y pondríamos el que queramos. Crearíamos este fondo de aquí. Y ahora nos vendríamos al apartado de iconos y seleccionaríamos los diferentes iconos que hay. Hay icono estándar, icono invertido, es decir, que si por ejemplo esta luz está encendida, pues esto sería que está apagada, ¿vale? Luego para el tema de la multimedia igual, electrodomésticos, el tema de las escenas, como hemos visto se pueden programar escenas con esta pantalla. Y el tema del clima, pues más de lo mismo. Se puede también controlar debido a que él tiene un valor de consigna, un sensor de temperatura. Entonces se puede jugar con eso. Una vez que tenemos el botón que queramos, simplemente lo pinchamos, nos aparece aquí y se nos abre el panel de configuración. Tenemos que indicarle qué tipo de botón es, o si es un regulador, un persiana, etcétera, etcétera. En este caso, como queremos hacer el on-off, yo he dicho que es un botón, le he puesto el nombre, le he dado a la función conmutar y aquí, una vez que le demos a la función y demás, nos aparece esto automáticamente. Porque el propio programa entiende que si es un botón que nos va a conmutar, vamos a necesitar algo que lo accione, es decir, algo que conmute y la notificación de que eso ha conmutado. Entonces lo que tenemos que hacer es
copiar las direcciones de grupo donde ocurre esto. Y ahora lo voy a poner en pantalla partida para que lo veáis mejor. ¿Vale? Se verá quizá un pelín más estrecho y tal, pero se puede ver. A ver, un segundito. No me deja. Bueno, así más o menos, ¿vale? Es que el SIDE, lo pequeño, no te deja minimizar después de eso. Si os fijáis, el on-off, el conmutar, lo tengo puesto en la dirección de grupo 001. Pues esa es la que tengo que poner aquí. Y el estado lo estoy viendo por el 002, que lo pondría aquí. No me hace falta enlazar ningún objeto de comunicación, porque ya la propia pantalla, cuando se le cargue el proyecto, lo va a entender. Y digamos que, por así decirlo, los objetos de comunicación propios de este botón se enchufarían dentro de las direcciones de grupo oportunas, solamente que no son visibles para entendernos, ¿vale? Digamos que de manera interna lo entiende. Para el tema del dimmer, más de lo mismo. Cuando cogemos el botón que queremos y le indicamos que es un regulador barra dimmer, nos aparece automáticamente esto de aquí. Entonces, estas direcciones de grupo son las que tenemos que enseñarle. Para el tema del dimmer, el accionamiento, pues yo lo tengo puesto en la 101, pues esa es la que tendré que poner en el SIDE. La notificación de que se ha encendido o se ha apagado es la 011, por tanto esa es la que tendré que meter en la notificación, y así con el resto. Para el tema de los LEDs, pues más de lo mismo. Los LEDs, pues aquí lo tenéis, las direcciones de grupo propias del LED. El on-off del rojo, el on-off del verde, el on-off del azul, y luego los on-off generales y demás, ¿vale? Todo como siempre. Y luego para el tema del IR, ¿vale? Del emisor de IR, pues se crearía simplemente un botón de conmutar, como hemos visto antes, y le asignaríamos las direcciones de los comandos que tiene el propio este. En este caso, pues habría que asignarle pues la 033, la 034, etcétera. Y luego en la notificación, pues más de lo mismo. Bien, una vez que tenemos definido este plano y demás, lo que tenemos que hacer es pulsamos aquí en volcar proyecto, ¿vale? Y si os fijáis, nos pide una dirección IP. Esta dirección IP, como comenté en el PowerPoint, tenemos que introducir la IP de la pantalla. ¿Cómo sabemos qué IP tiene? Nos vamos a la pantalla física en sí, en el menú de opciones, dentro del submenú de Wi-Fi, y aparte de que la pantalla nos pedirá a qué red Wi-Fi se va a conectar con la correspondiente clave de seguridad, nos arrojará su dirección IP. Esa misma es la que tenemos que copiar aquí. Una vez que lo tenemos copiado y estamos en la misma red Wi-Fi y demás, le damos a volcar y automáticamente, mediante Wi-Fi, exportamos el proyecto que tenemos aquí en SIDE y con el ETS a la pantalla. De forma que ya después la pantalla, mediante cable bus, será capaz de controlar los diferentes dispositivos. Y bueno, pues hasta aquí sería el tutorial y nos vemos en la próxima. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.